A ver. Que tengo muchas dudas. Bueno, aquí mi esposo y yo tenemos, digo, mi esposo sobre todo, tiene muchas Póngale dudas. así. ¿Así? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en mi movimiento? Siempre pongamos al Espíritu Santo. Entonces, si yo en la mañana hago la oración de nueva voluntad, la pido para pasar el día y ofrecerle todos mis actos, ya no llamo al Espíritu Santo o tengo que seguir llamando para que me ilumine, invocarlo, pues. Ese es uno. Y luego la otra pregunta es, la nueva voluntad, ¿cómo la podemos tomar? Como, ahí es un primer Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y podríamos decir que es un tercero o un posmoderno mensaje o testamento, no sé. Gracias. Bueno, lo primero, o sea, la primera pregunta, esto es algo que todos tenemos, ¿sí? La costumbre de hacer rutinas, o sea, de hacer machotes. ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué palabras tengo que usar? No, definitivamente yo diría que olvídenlo. No se trata de un cartabón o de una oración hecha para poder tener efecto. No, díganlo como quieran, como se les ocurra, con las palabras que ustedes usen. Si hablan dialecto, en dialecto, si hablan lo que sea, ¿de acuerdo? Lo que importa es la intención. ¿Qué intención tienen en su interior? ¿Quieren que la divina voluntad venga y viva en ustedes, obre en ustedes? Como se les antoje decirlo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿invoco al Espíritu Santo o invoco a la divina voluntad o invoco a Jesús o invoco al Padre o a quién invoco? ¿O los invoco a todos? Yo diría que en el fondo, el fundamento de esto es la divina voluntad obrante en nosotros. Sí necesito aclarar, la divina voluntad no es finalidad. Vivir en la divina voluntad no es finalidad. Es todavía camino. ¿De acuerdo? Sí. Pero es el camino que me va a depositar directamente ya en, en el reino. Porque es la divina voluntad la que va a estar haciendo en mis actos la consagración, conste que lo estoy diciendo así, la consagración de la vida divina en mis actos. Y entonces ella es la encargada de unirme al reino del querer divino. Esa es la finalidad. La finalidad es vivir, unirme al reino del querer divino. Y ahora yo pregunto, ¿qué es el querer? El querer divino es el acto divino, el acto único de Dios. Y es en donde yo voy a quedar insertado en el acto único de Dios. Mis actos van a estar en el acto único de Dios, formando unidad con el acto único de Dios. Ese es el fin, pero el único medio para llegar es la divina voluntad obrante. Entonces, bueno, vamos a permitir que nuestra mente ahorita esté fija en la divina voluntad, ¿sí? Entonces, divina voluntad, ven y obra en mí, divina voluntad, haz esto, o Espíritu Santo, dame la divina voluntad, como quieran, pero siempre la idea es la divina voluntad. No, o sea, Jesús en alguna ocasión dice, este es el evangelio de mi voluntad. ¿Sí? Entonces, no lo podríamos enmarcar dentro de la revelación pública, como para darle el nombre de Real de Testamento. Pues no sé, padre, qué opine, pero yo digo que le digan como quieran, ¿no? O sea, Jesús habla del Nuevo Testamento.
En otra ocasión dice, es el nuevo evangelio. Y en otra ocasión habla del evangelio de su amor, algo así. No recuerdo ahorita el nombre. Pero es la explicitación, la explicación del evangelio. Pero a veces yo no tengo los conocimientos para contestarle. A ver, ¿le preguntas? Bueno, me dice mi esposo que si esto está, ¿qué tan aceptado está en el Vaticano? O sea, ayer me dijo, oye, ¿esto hasta qué grado tiene aceptación? Y luego, los libros que se perdieron, me hizo esa pregunta, a lo mejor los alteraron en el Vaticano y los regresaron ya alterados, los de Luisa Picareta. Eso me dijo, ¿verdad? Estoy desconfiado. ¿Mande? Bueno, pues ya le puedes contestar a tu papá también. Lo primero, ¿qué tan aceptados están en el Vaticano? Luisa ya es sierva de Dios, o sea, la causa de beatificación ya está en proceso. Para que una causa que alguien pueda llegar a ese punto de ser beatificado, se necesita que pasen varias etapas. La primera etapa es la etapa diocesana, o sea, en la diócesis en donde vivió Luisa, ahí se hace un primer proceso. Y dentro de ese proceso hay teólogos que estudian los libros, los analizan y ven si hay algo o no en contra de la fe. En la fase diocesana pasó, ¿sí? O sea, no hubo nada contra. Y se le da curso a la fase ahora en el Vaticano, que es ¿cómo se llama? De la causa de los santos. Congregación para la causa de los santos. ¿Es ahí donde entran los abogados del diablo? Yo creo que sí. O sea, y ahí también ya hubo revisión de los escritos y de la misma forma quedaron aceptados en que no hay nada en contra de la fe. Aparte de eso, en el tiempo de Luisa, ahora San Aníbal María di Francia fue nombrado el censor de los libros de Luisa. Y él les pone el nil obstat y consigue el imprimatur del arzobispo de Leo en aquel tiempo, en 1926. Y entonces esos libros tienen ya como una aprobación, vamos a decirlo así, ya eclesial, y podemos confiar plenamente en ellos. Entonces, creo que no hay problema, todo va bien. El que el Vaticano haya metido la mano, híjole, piensa usted muy mal. No, definitivamente no hay problema. Dentro de los escritos, o sea, las libretas originales de Luisa, hay muchas correcciones, pero fueron correcciones hechas por San Aníbal y María di Francia. Correcciones que de alguna manera no sabemos, o sea, ese es el problema. Ahorita no sabemos el por qué las corrigió. Pero en la traducción de los libros se quitaron las correcciones y se puso el escrito tal y como lo puso Luisa, ¿sí? Todo está como lo escribió Luisa. El por qué se hizo eso, pues lo ignoro. Eran cosas importantes. Yo pienso que San Aníbal era medio... Híjole, a ver si no me avientan un rayo de ahí arriba. Era medio así quisquilloso. Y si las cosas no las decían a su modo, entonces no eran buenas. Entonces corrige ciertas frases y pone las suyas. Entonces, pues bueno, que nos perdone San Aníbal, pero quitamos las suyas y pusimos las de Luisa. Usted lo va a ver en los escritos.
cómo de repente tacha y pone lo suyo. Sí vale la pena decir también esto. La corrección de él era una línea tachando o encerrando en un círculo y ponía no y luego ponía lo que él quería, o simplemente ponía no y listo. Y eso porque unas religiosas de una orden fundada por él eran las encargadas de transcribir de las libretas de Luisa a máquina. Hay una sola palabra en todos los escritos que lo espantó. Así que lo dejó así boquiabierto y dijo, no. No pudo romper la libreta porque en la parte de atrás estaba escrito también algo. Pero se tomó la molestia de hacer caligrafía sobre la palabra. Bolitas, 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 y es indescifrable. Probablemente algún día, si alguien se interesa, empiecen a limpiar aquello para ver qué palabra había ahí. La lectura es también muy interesante porque dice, está hablando Jesús y dice, a veces permito la culpa en las almas que me aman, ¿sí? Para enternecerme más de ellas, abrazarlas y hacerlas hacer cosas mayores por mí. Y entonces uno se pregunta y dice, bueno, ¿y por qué le espantó? Lo único que les puedo decir es que la palabra permito no es la original. Y en el libro está marcado, o sea, tiene ahí una pequeña, un pie de página en que le agregué que dije que esa palabra no es la original. ¿Qué quiso poner Luisa? ¿Qué puso Luisa? ¿Quién sabe? ¿Qué le dictó Jesús? Vayan a saber. Pero no es permito. Todo lo demás estamos totalmente seguros de que lo que está en el libro, en esta traducción, es lo que Luisa tiene en sus escritos. En relación a eso, yo también me inquieto por qué, en qué momento van a abrir sus escritos ya públicamente, ya que se sepan que estamos platicando en todas las iglesias, que sea como muy abierto y que no sientas que tú estás leyendo algo que solo tú lo lees o ciertas personas lo leen y no, casi en misa vamos a leerlo, no sé, ¿por qué no se habla de eso? Yo pienso que esto de que cuándo será cuando Luisa sea beatificada. Ahorita en la diócesis de Trani se habla mucho de una edición, ¿cómo se llama, padre? ¿Mande? En la edición típica, o sea que es ya una edición sacada por ellos, con explicaciones dadas por ellos de lo que está queriendo decir Luisa. Cuando sea, habrá que ir al Vaticano a preguntarles, pero no tenemos una idea clara, ¿no? Como en 2100. Bueno, No saben cuándo, pero el por qué no lo hacen. no, pues eso también habría que preguntárselos a ellos. Yo creo que todo está inmerso dentro del plan de Dios. O sea, entendamos que a Dios no se le va nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué ahorita no? Yo diría que no nos debería de preocupar eso. O sea, en realidad yo le digo, a mí no me preocupa. Si el Vaticano lo quiere sacar ahorita o lo quiere sacar en 2100, como dice el padre, que lo saque cuando quiera. Yo ya lo tengo, yo ya estoy seguro de que estoy leyendo lo que Luisa escribió, no estoy pensando si será o no será. Y lo que Luisa escribió, eso es un decir, porque Jesús le repite muchas veces, estos no son tus escritos, son míos. No eres tú la que escribes, soy yo el que escribo en ti. Soy yo el que está obrando en ti.
Aquí es cuestión de fe, ¿le creo o no le creo? Bueno, cada quien decide, ¿sí? Yo sí le creo. ¿Por qué le creo? Porque Dios es muy lógico, congruente. Y estos escritos es lo más congruente que yo he leído hasta ahorita dentro de cuestiones religiosas. Tiene una luz inmensa que me explica perfectamente el Evangelio. Tiene una luz inmensa que me explica toda la Biblia. Me da la interpretación exacta de todos los libros, que hay 20,000 explicaciones y que ninguna me convence, porque ninguna es congruente con la palabra de Dios. Pero esto es personal, ¿de acuerdo? ¿Cuándo la saque el Vaticano? No tengo idea. ¿Por qué no la saca? No tengo idea. Lo que sí le puedo decir, quizá para su seguridad, y eso sí me lo cree, es lo siguiente. Cuando iban a beatificar a Aníbal de Francia, había un impedimento muy fuerte para que lo beatificaran, que es que él había puesto el Nihil Obstat en unos libros que estaban condenados por el Vaticano. Cuando había el índice de libros prohibidos, ahí quedó los escritos de Luisa. Entonces, don Ricardo Guízar, el entonces obispo de Atlacomulco, también en una plática así de comida, nos dijo, este es el momento de ir con Ratzinger, cuando era el cardenal Ratzinger, prefecto de la congregación de ¿qué? De la... No, algo de la fe. Bueno, sí, causa de los santos. Dice, es el momento de irle a decir que van a beatificar a alguien que tiene esto. Y se le mandó a Ratzinger un escrito donde habla de eso. Se le mandó copia de donde Jesús habla de la condena que le hicieron, porque Jesús le dice a Luisa, ¿qué está sintiendo él cuando lo condenan ahí? El Señor se va de espaldas a la hora que se le entrega eso y dice, ¿y eso dónde está? Pues lo tienen ustedes. Total, simplemente toman los papeles, no se vuelve a saber nada. El caso es que beatifican a Aníbal de Francia. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero las malas lenguas dicen, por malas lenguas me refiero a que no tenemos la seguridad de que haya sido así. Y esa mala lengua es de don Ricardo Guízar, ya arzobispo de Tlalnepantla. Él dijo, así también en una charla de café, que Ratzinger le había pedido a él en una reunión que hubo allá en Roma, que fuera a la diócesis de Trani para decirle al obispo Carata, que era en ese tiempo el obispo de ahí, que abriera la causa de Luisa, porque él le quería dar los escritos, porque Luisa era la salvación de la iglesia. ¿Fue cierto o no fue cierto? ¿Quién sabe? Por eso digo, las malas lenguas dicen, pero es una mala lengua que fue parte del arzobispo de Tlalnepantla, como queramos verlo. El caso es que los escritos salen, los escritos son aprobados, o sea, no aprobados, sino se da el testimonio de que no tienen nada en contra. Así que tenemos ya bastantes datos para estar seguros de que no estamos leyendo cosas que no. También Padre Pío, ¿no? ¿Mande? También Padre Pío apoya mucho. Padre Pío apoya, él da su visto bueno, aunque Padre Pío primero condena a Luisa. Cosa curiosa. Padre Pío en un principio le preguntan de Luisa y dice, no, eso no es de Dios. Y yo creo que le jalaron las orejas a Padre Pío
y después recomienda a Luisa. Y el fotógrafo de Padre Pío, que era Federico Abrech, un alemán que se fue a radicar ahí cerca del Padre Pío porque lo convenció, se vuelve el intermediario entre Luisa y él, ¿sí? Y ahí vivió, y todo lo mandaba a Luisa. O sea, cualquier cosa que le iban a preguntar se lo mandaba a Luisa. No sabemos más, ¿sí? Pero sí tenemos el testimonio de que Padre Pío apoyaba la obra de Luisa. Yo tengo una lectura que hice, doctor, donde dice que a Padre Pío le preguntaron si podía leer las horas de la oración que dice Pizarrita. Y Padre Pío le dijo, no las debes de leer, es obligación leerla. Dice, yo la he leído ya muchas veces. Ah, qué bueno. La pasión. Sí, no. Siguiendo en este tema de las autoridades eclesiásticas, ya algunos sacerdotes han empezado a leer los escritos, pero no están muy convencidos. ¿Qué actitud debemos de tomar ante estos sacerdotes, ante su envergadura como eclesiásticos, sobre la autoridad que tienen sobre nosotros, que nos digan en cierto momento, párate, ya no sigas con esto, olvídalo, es del demonio, confiésalo, cuéntaselo, que más confianza le tengan, o cosas de esas? ¿Qué actitud debemos de tomar ante esa negativa de ellos? Ya no hay prohibición de leer, ¿de acuerdo? Paulo VI quitó esa prohibición que había de leer revelaciones privadas y eso. Así que tenemos la plena libertad, nosotros como laicos, tenemos la plena libertad y la autorización de leer lo que queramos. Es lo único que yo le diría. Si se lo digo un poquito más así, más a mi modo, yo le diría, a mí no me pueden prohibir leer. Nadie me puede prohibir leer porque sería ir en contra de mi libertad. Y si Jesús respeta mi libertad, no veo por qué alguien me quiera decir, no leas. No se puede. Que haya sacerdotes que están leyendo esto, sí, ya son bastantes. Que crean o no crean, bueno, ese es un proceso, igual que nosotros. Cuando yo tomo el libro de Luisa y empiezo a leer, digo, híjole, esto está, pero, ¿sí? Pero poco a poquito, o sea, las mismas verdades van haciendo su trabajo. Aquí hay otro error. Pensamos que los escritos de Luisa son de Luisa con las palabras de Luisa. Yo le diría que no. Si usted lee a Luisa, va a notar cosas muy curiosas. Cuando yo leo algo humano, lo que sea ciencia o lo que sea, lo leo y lo entiendo. Lo vuelvo a leer y quizá entiendo más, aprendo más, me lo grabo más, pero no puedo ir más allá. ¿Sí? En los escritos de Luisa, y quizá lo haya notado, cómo vamos leyendo y cada palabra tiene un significado. Por eso es la petición de Jesús, léanlo en orden, porque cada palabra lleva un fondo para explicar lo que está diciendo. ¿Sí? Y es una espiral, una espiral. Cada vez que lo lea va a entender más. Cada vez que lo lea va a entender más. Si usted lee ahorita una lectura, entiende algo, lee la siguiente, entiende algo, y se regresa a la anterior, ya con eso es suficiente para entender más. O sea, es algo diferente y es un escrito de Jesús. Y hay que recordar aquellas palabras, que su palabra no regresará a Él sin haber hecho su obra. Y la obra no quiere decir que voy a creer, puede ser que me vuelva reacio a eso también. Pero, bueno, esto ya es ahorita, en este momento, es una decisión personal. Creo que tenemos ya mucha seguridad. O sea, estamos aquí con el Padre Martín
Y pues yo no le veo cara de hereje. ¿O sí, padre? No, ¿verdad? O sea, ¿mandé? Bueno, sí, de soñoliento estamos. Pero cara de hereje no tiene, ¿sí? Es el representante de la diócesis, o sea, está apoyado por un obispo. Creo que eso nos debería de dar ya una tranquilidad. No estoy en una secta, o a menos que el obispo sea sectario, quién sabe. O que las intenciones del padre sean obscuras. No sabemos, ¿sí? A ver, ¿quién? Perdón. Prioridades. Cambiando un poco de tema, ya la hemos escuchado, así porque como que ya la hemos escuchado. Agárrelo de abajo. Ya hemos escuchado que San José prácticamente no tenía el don de vivir en la divina voluntad. De hecho, por ahí leí ya los textos que usted compendia al respecto. Yo me encontré este texto leyendo en Lucas 17. No sé cómo podía entenderse. Dice, por esto yo era de todos ojos. Por esto yo era de todos ojos para ver si venía ante mí, para recibir el gran don de mi vida divina y humana. Así que la encarnación no fue otra cosa que darme el poder de la criatura. En la encarnación me di el poder de mi amada mamá. En mi nacimiento se agregó San José, al cual hice don de mi vida. Y más abajo prosigue, ya cuando se quedó sacramentado, dice, me quedé sacramentado para quien quisiera poder recibirme, para quien quisiera pudiera recibir el gran don de mi vida. Esto, San José, al cual hice el don de mi vida. ¿Cómo podría entenderse? ¿No es eso el don de la divina voluntad? Leído aisladamente, nos quedaría la impresión de que sí lo tuvo. Entonces yo pregunto, ¿alguien que tuvo el don de la divina voluntad habrá podido irse al seno de Abraham cuando murió? No, ¿verdad? ¿Por qué? Digo, ¿por qué no? Por eso, porque en él va la vida divina obrante, ¿sí? Por lo tanto, en el momento que alguien muriera, ¿sí?, se tendría forzosamente por necesidad de irse al cielo. Si San José hubiera tenido el don de la divina voluntad, Jesús hubiera hecho hasta lo imposible por decir, espérate, todavía no me toca. O si San José se aferra y dice, ahora me muero, Jesús hubiera tenido que decir, híjole, ya me ganó, ahora me suicido. ¿Sí? Digo, es en plan de broma. ¿Sí? Yo creo que los puntos principales son, le hace don de su vida. Claro, se entregó a él como hijo para que lo cuidara y lo estuviera, ¿cómo diríamos?, dirigiendo durante toda su infancia. Eso sería el punto. Luisa, en alguna vez que Jesús la lleva con él al purgatorio, cuando él baja al seno de Abraham, Luisa dice que uno de los primeros en salir del seno de Abraham es San José. Cuando Luisa le pregunta qué santidad tendría Adán, las palabras son contundentes. Es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cómo pudo San José vivir en la divina voluntad si no tiene actos en la unidad de su querer? Entonces, esta frase sí nos puede despertar un poquito de inquietud, pero todas las otras nos dan la plena seguridad. Y hay frases que son contundentes. Adán es el único
Creo que eso no hay forma de poderle dar otra interpretación. Adán es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. Entonces, le hace don de su vida, claro, se entrega, o sea, quiere nacer ahí, quiere nacer con él, con el papel de padre putativo, que lo va a cuidar, que lo va a mantener, que lo va a llevar durante toda su vida de infancia. Yo creo que a eso es a lo que se refiere, pero ese es yo creo. Pero lo que sí no creo, sino que estoy seguro, es que nadie tenía actos en la unidad de su querer. Y cuando a Luisa le dice, tú serás la primera, bueno, pues también creo que las palabras son muy claras, la primera. Tú serás la primera que haga resurgir las virtudes humanas en virtudes divinas. A ti te tocó el abrir la puerta a toda la humanidad para este don, para recibir este don. O sea, son muchas las repeticiones que nos va haciendo de que nadie ha vivido en la divina voluntad, a excepción de María, ya sabemos. Si a San José se le hubiera dado el don como una cosa excepcional, como se le dio a María, San José debería de haber sido inmaculado. Y hasta, Que San José no viviera bajo los reflejos de la divina voluntad de la Virgen. sí, pero una cosa es vivir a los reflejos, o sea, imagínese vivir en la casa de Nazaret con María y con Jesús. Pues el Señor vivía en el cielo. ¿Sí? El Señor debe haber estado lleno de gracia, por supuesto que sí. Pero hasta ahí. Porque a Él no le tocaba. O sea, aquí volvemos a lo que decíamos ayer, que medimos a Dios desde nosotros. Y entonces yo digo, no, es que es justo que San José lo tuviera. Bueno, pero eso es lo que yo opino. Jesús, Dios, no opinó lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué opinión es la que cuenta? Lo que estoy tratando de hacer es decirle a Dios, ¿sabes qué? No sabes hacer las cosas. Me hubieras preguntado. Pues eso es lo que estoy queriendo decir. O sea, vuelvo a repetir, yo pienso que hay frases y hay verdades que nos van llevando de la mano para entender quién sí y quién no. Y es una repetición constante, sobre todo a Luisa, que le dice, no quieres entender que tú eres la primera. Y en una de esas veces que se lo dice porque Luisa está pensando y diciendo, ¿cómo es posible que yo, pobrecita, miserable, sea la primera en vivir esto? Si ha habido santos tan grandes, que han hecho milagros tan estrepitosos. Y nombra a San José en una de esas veces. ¿Cómo es posible que yo sea la primera? Y llega Jesús y le dice, ay hija, no quieres entenderlo. Yo decido cuándo, cómo, a dónde, a quién se lo doy. Él no necesita que nosotros le digamos cuándo, dónde, cómo y a quién. ¿Por qué no se lo dio a San José? No sé. Que San José tenga una santidad enorme, nadie lo duda. Pero no la vida en la divina voluntad. ¿Sí? Por allá levantaron manos. Doctor, ¿no me pudiera aclarar, por favor, un poquito más lo del acto único de Dios? Bueno, lo único que le puedo decir es, Dios todo lo hace en un solo acto. ¿Sí? O sea, todo lo que Dios quiere hacer, lo tiene que hacer en un solo acto. Y ya dijimos por qué. Porque si hace otro, se perfecciona. Y entonces el Dios anterior no era Dios.
Todavía le faltaba el siguiente acto. Todo lo que nosotros vemos que parece que es una sucesión de actos, primero Dios crea, luego viene una etapa de la humanidad en que va poco a poco transcurriendo sucesos, luego viene Jesús, redime, termina la redención, asciende a los cielos y otra etapa larguísima en que hay sucesión de actos y ahora viene la divina voluntad y de aquí en adelante habrá otra larga espera de sucesión de actos hasta el final cuando todo termine. Pero eso es para que nosotros entendamos el acto único. Por eso es que Dios crea el tiempo. Y el crear el tiempo es un plan con maña, porque es para poder crear a ese Dios increado que Él quería crear en nosotros. Porque si nosotros hubiéramos tenido que aceptar todo de una vez, no nos hubiera cabido, ¿sí? Entonces tenemos que irlo poco a poquito, irlo digiriendo para poder más o menos entender. Voy a decir cosas que quizá los confundan, pero bueno, es mi costumbre confundir. Todo está hecho, todo, no hay nada que no esté hecho. La vida de ustedes está hecha, ¿de acuerdo? Sí. Y eso está dicho desde San Pedro, que hay que ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. Lo cual quiere decir que lo que yo debería de hacer, ya lo hizo Dios. Dios, ¿eh? El Verbo eterno, como vimos ayer en la presentación y en la plática, tiene que corresponderle al Padre todo lo que Él quiso tener. Y Él quiso tenernos a nosotros como vida divina junto a Él. Por eso saca un pedazo, perdón por la palabra, no tengo forma de decirlo, un atributo, es que Dios es indivisible, una forma de comportarse, un atributo de Él para cada uno de nosotros, para que lo vivamos nosotros con nuestra individualidad, con la marca mía, ¿sí? Pero eso no lo dejó a la criatura, sino es el Hijo el que lo tiene que hacer. Salud. Es el Hijo el que lo tiene que realizar para que el Padre reciba el pago adecuado. Porque si no recibe el pago adecuado, Dios estaría arriesgando su propia vida. Ya se quedó con cara de Juan, ya sabía yo. O sea, es muy difícil para nosotros entender esto, pero yo tengo dos vidas, ¿sí? A ver, vamos a decirlo así. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo soy trino. Ustedes también son trinos. Tienen una vida humana, una naturaleza humana física, el cuerpo. Tienen una naturaleza espiritual creada. Tienen alma, tienen las tres potencias del alma, inteligencia, memoria y voluntad dentro de ustedes. Pero para ser iguales a Jesús, para poder decir que somos seres humanos, debemos ser igualitos que Jesús, y Jesús tiene vida divina y voluntad divina, yo no. Esa vida divina no la puedo vivir yo porque no tengo la capacidad ni las características adecuadas para llevarla a cabo. Entonces yo pregunto, ¿quién la vive? Dios mismo. Él me entrega su vida ya hecha y me dice, esto es lo que quiero de ti. Y no te tienes que preocupar, aquí está ya todo hecho.
Ahora nada más acéptala y vívela y te la doy como tuya. Y entonces ya yo puedo aceptar o no eso, pero ya está hecho todo. Ahora para nosotros, Dios crea, como les dije hace rato, el tiempo, pero lo crea dentro de Él. ¿Y por qué dentro de Él? Porque ¿dónde está Dios? Catecismo del Padre Ripalda. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por lo tanto, no hay un lugar que no esté Dios. El infierno está dentro de Dios. Todo está dentro de Dios. O sea, el tiempo está creado dentro de Dios. ¿De acuerdo? Y Él lo crea precisamente para que yo, criaturita finita, pueda ir haciendo actos e irme incorporando todo lo que Él hizo desde toda la eternidad. ¿Qué más le puedo decir? O sea, es el acto único de Dios, ahí está, y los efectos de ese acto es lo que nosotros vamos viendo como si fueran actos sucesivos de Dios, pero ya no es acto, son efectos. Entonces el acto único es la creación, la redención. Así es. Dios es trino. El acto único tiene que ser trino. No podría ser único. Dios es trino porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas. El acto único es trino. El acto del Padre es la creación, que ya vimos qué es la creación, es el darle al Hijo todo lo que Él quería. El acto del Hijo, que es la correspondencia, donde el Hijo es el que lleva a cabo todo lo que el Padre deseó. Y el acto del Espíritu Santo, que es el acto de la transmisión de esa vida de Dios. Ahora el Espíritu Santo es el encargado de transmitirla. Esta obra de la divina voluntad, Jesús le dice a Luisa que es donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra. O sea, es donde va a comunicar todo lo que el Espíritu Santo contiene. Y yo pregunto, ¿qué contiene el Espíritu Santo? Todo. Todos pensamos que el Espíritu Santo nos comunica sus dones. Yo les preguntaría, ¿el Espíritu Santo tiene algo propio? No tiene nada propio. Porque es la parte del Padre y la parte del Hijo. Todo junto, ese es el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús cuando anuncia que el Espíritu será el que nos conduzca hasta la verdad plena, dice, hablará de lo mío, no de lo suyo. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. O sea, el Espíritu Santo nos va a venir a revelar a Jesús. La verdad plena es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Pero ya está todo. Entonces, ese acto trino, que es creación, vamos a ponerlo con el nombre que lo conocemos, que sería redención, yo le diría, es la correspondencia, y el acto del Espíritu Santo, que es la transmisión de esa vida, la fecundación con aquello que tiene ahí, ahora lo quiere poner en cada uno de nosotros, y ese es el acto del Espíritu Santo. Pero eso está hecho desde toda la eternidad y no va a cambiar. Ya está determinado quién se salva, quién se condena y todo. No es predestinación. Ya ayer decíamos, Dios sabe porque ya vio lo que sucede. Ya vio que alguien dijo no, ya vio que Judas quiso entregar a Jesús. Entonces ya sabe que Judas se va a condenar. ¿De acuerdo? No puedo decirle más, no sé, padre. Puede leer el 24 de octubre de
1925, ahí es donde está, si quieres. Bueno, lo leo todo, ¿no? Sí. Dice, encontrándome en mi habitual estado, sentía a mi dulce Jesús moverse en mi interior en acto de extenderse en mí, como si me pusiera en agonía. Yo oía su estertor de agonizante y me sentía también yo agonizar junto con él. Después de haber sufrido un poco junto con Jesús, me ha dicho, hija mía, el pensar en mi pasión, el compadecerme en mis penas, me es muy grato. Siento que no estoy solo en mis penas, sino que tengo junto conmigo la compañía de la criatura por causa de la cual yo sufro y a la que amo tanto. Y teniéndola junto conmigo, el sufrir se me hace más dulce. ¿Cómo es duro el aislamiento en el sufrir? Cuando me veo solo, no tengo a quién confiar mis penas, ni a quién dar el fruto que mis penas contienen. Y por eso quedo como ahogado de penas y de amor. Y por eso mi amor, no pudiendo más, vengo a ti para sufrir en ti, y tú sufres junto conmigo las penas de mi pasión en acto, para repetir lo que yo hice y sufrí en mi humanidad. El repetir mi pasión en acto en la criatura difiere de quien solo piensa y compadece mis penas. Lo primero es un acto de mi vida que se pone en lugar mío para repetir mis penas, y yo siento darme de nuevo los efectos, el valor de una vida divina. En cambio, el pensar en mis penas y el compadecerme es solo la compañía que siento de la criatura. Pero ¿sabes tú en quién puedo repetir mis penas en acto de mi pasión? En quien está como centro de vida mi voluntad. Solo mi voluntad es un acto solo, o sea, un acto único, que no tiene sucesión de actos. Este acto único está como fijado en un punto que jamás se muda. Este punto es la eternidad, y mientras es un acto solo, es acto primero, acto interminable. Sin embargo, su circunferencia es tan inmensa que nada le puede escapar. Abraza todo y a todos con un solo abrazo, partiendo todo de aquel acto primero como un solo acto. Así que la creación, la redención y santificación es un acto único para la divinidad. Y solamente porque es un acto solo, tiene la potencia de hacer suyos todos los actos como si fueran uno solo. Ahora, quien vive en mi voluntad posee este acto único, y no es maravilla el que tome parte en las penas de mi pasión como en acto. En este acto único encuentra como en acto a su Creador que crea la creación, y ella, formando un acto solo con su Dios, crea junto con Él. Digo, es increíble lo que está diciendo. O sea, nos volvemos co-creadores. Nos volvemos co-redentores. Nos volvemos co-santificadores. Porque tenemos esa posibilidad de estar compartiendo con Él sus mismos actos, en ese acto único. ¿Sí? Porque se hace nuevo,
Yo la mejor explicación que tengo es como cuando el sacerdote consagra. Todos hemos acudido a una misa, todos al rato vamos a ir a misa y vamos a ver cuando el sacerdote consagra la hostia. Entonces uno se pregunta, ¿y gracias a qué está consagrando la hostia? ¿Será una nueva consagración? Sí y no. Bueno, para el sacerdote sí es una nueva consagración, porque no es la misa de hoy, no es la misa de ayer, para el sacerdote. Pero para Dios no es que esté concurriendo cada vez. No, el acto de consagración de Jesús allá hace 2000 años queda en acto de hacerse, queda aquí. Y cada vez que un sacerdote se pone en comunión con Jesús, que repite las mismas palabras que Jesús dijo, este acto de consagración se repite aquí, se pone aquí. ¿Sí? No es que el sacerdote esté consagrando en ese momento, no, está llamando la consagración aquella de Jesús de hace 2000 años a que se haga en este momento. ¿Sí? Cada vez que yo peco, ¿qué está pasando? La pasión de Jesús de hace 2000 años se pone en acto en este momento para sufrir por mi pecado que estoy cometiendo ahorita. Sabemos que en el cielo no hay penas, sabemos que Jesús en el cielo ya es glorioso, ¿sí? Pues esto es, ahora sí, un sí y un no, porque Jesús dice que Él es el eterno inmolado, que su inmolación no empezó cuando crearon al hombre, no empezó cuando Adán desobedeció, ¿sí? Sino que es eterna, porque en la mente de Dios ya estaba la caída de Adán. Y si entendimos lo que hablamos de eternidad ayer, que no se nos vaya la mente a tiempo indefinido para atrás. Él, la eternidad es Dios. Es un punto, Dios es un punto en la nada. Creo que, bueno, esa es la manera en que yo lo entiendo, ahorita le digo. Cuando ya todos vivamos en la divina voluntad, ¿va a seguir siendo inmolado? No puede cambiar, es un acto. Los actos de Dios que son hechos con la divina voluntad toman las características de la voluntad con la que fueron hechos. Y la voluntad de Dios es eterna. El acto de Dios es eterno. Y aquí entramos en un conflicto que yo no quisiera seguir hablando, porque vamos a encontrarnos muchas cosas que no podemos explicar y nos vamos a hacer bastantes bolas, ¿sí? Y entonces vamos a jugar a la pelota que querían. Y digo esto porque sabemos que la creación va a tener un término, pero la creación es un acto divino. Por lo tanto, no debería de terminar. Doctor, entonces de acuerdo del efecto de la doble vida que cada criatura tenemos, es la diferencia de vivir en un momento dado en la redención haciendo la voluntad de Dios o en la santificación viviendo la voluntad de Dios. Uh-huh. Ya no más aceptando, ya no creciendo como en redención a través de virtudes, sino en santificación, uniendo mi acto al que Él quiso. La intención de todas estas pláticas y la intención de haber empezado a conocer a Dios primero es porque ahora ya tenemos una idea de lo que es la vida de Dios. Y la vida de Dios son todos sus atributos juntos, todos, movidos por su voluntad.
Ahora, si yo digo que vamos a hacer un intercambio de vida, Él me va a dar todos sus atributos en su voluntad, porque su voluntad es la que los mueve. Entonces, yo ya tengo como mío, el atributo divino de la bondad. Entonces yo pregunto, ¿para qué quiero ejercitar mi bondad? Es absurdo. Ahora ya no muevo yo la bondad de mi virtud, sino es la divina voluntad que mueve el atributo divino de la bondad. Parece lo mismo, pero yo les preguntaría, ¿Jesús fue virtuoso? ¿No? Es la virtud. Jesús no es bondadoso, es la bondad. Jesús no es misericordioso, es la misericordia. ¿Sí? Jesús no es amoroso, es el amor. Y así por el estilo. Entonces es la perfección de una actitud divina. La virtud es una imitación del hombre de las actitudes divinas. Creo que la diferencia es enorme. Cuando haya ese intercambio de vida, ahora yo tengo los atributos de Dios en mí. Suena muy presuntuoso, suena así como decir, híjole, pero así es. Y creo que es muy lógico. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar alguna vez sobre cómo es posible que todo el obrar de Dios, todo lo que Dios ha hecho, sea para nosotros. Y para Él nada. No es que Dios me ama, por eso me creó. Dios me ama, por eso puso la creación. Dios me ama, por eso vino a morir por mí. Dios me ama, por eso me quiere santo. Y uno dice, bueno, ¿y Dios cuándo? Es que Dios no necesita nada. Por eso la plática de la necesidad de Dios. Dios necesita, sí necesita. Y toda la obra, nos guste o no nos guste, porque somos medio soberbios, no es para mí, es para Él. Toda la obra, todo lo que Dios ha hecho es para Él. El amor de Dios se muestra que me quiere unir a todo lo que Él hace y unirme al resultado. Y el resultado es la divinización de la criatura. Porque eso es en donde Dios obtiene su pago, donde Dios obtiene su finalidad. La finalidad de la creación no soy yo, es Dios. No sé si estemos de acuerdo. ¿Sí? Dios es siempre primero. Quiero pensar en algo, primero pongo a Dios y luego empiezo a pensarlo. Y así nunca me voy a equivocar. Pero si pongo primero al hombre, ya la molé. Porque entonces no voy a saber qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Yo tengo otra actitud, Tomás. Okay. Bueno, yo tengo varias dudas. No, sí. También tengo varias dudas. Esta creo que es como a lo mejor la más básica, que nos surge también de los actos naturales que son actos divinos. Y tiene que ver también con el celibato y con los votos de castidad. ¿Y por qué también? Porque también lo que hace la divina voluntad es evolucionar o evolucionar muchas de las, no se puede decir, de las ideas o de las prácticas que nosotros teníamos dentro de la iglesia. Y es, a ver, yo analizando algo. Jesús o María pues también tenían actos naturales, ¿no? Pero eran actos divinos, o sea que al mismo tiempo eran actos divinos, eran actos inherentes. Y aquí entra el tema del sexo. A ver si ayer me decía,
preguntaba, bueno, Jesús comía, pues sí comía, Jesús iba al baño, pues iba al baño, Jesús dormía, y eran actos divinos, ¿no? Y aquí la pregunta sería, bueno, o yo me pregunté a mí misma, ¿verdad? O sea, ¿Jesús tenía sexo, por ejemplo? No, sí. Y la respuesta natural es, o mi respuesta sería no. Uh-huh. Y aquí es donde entra ya el celibato, los votos de castidad. ¿Qué ocurre, no? Y esto dentro de la vida religiosa y fuera de la vida religiosa, o sea, ¿qué sucede? Bueno, esto es... volvemos a repetir lo de ayer, por favor. ¿Por qué Jesús no tuvo relaciones sexuales? Vamos a empezar por ahí, ¿le parece? ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no debía tener relaciones sexuales Jesús? Porque es un acto que da vida, ¿no? Lo que viene a mi mente. Es un acto que da vida dentro de la humanidad, es la co-creación. Y él no necesitaba dar vida de esa manera. Bueno, no sé si no necesitaba, pero no fue así. Creo. Bueno, de alguna manera sí, pero yo creo que la respuesta está en lo siguiente. Todo el ser humano, todos los seres humanos, somos herederos del pecado original. ¿Sí? Entonces, el ser humano, en el momento que el alma entra en el huevo de ahí, o en el cuerpecito, en ese momento adquiere la mancha original, o sea, la ausencia de vida divina. Ahora, el germen de fecundidad que tendría Jesús, ¿cuál sería? Y Jesús es inmaculado. Entonces, como que habría una pequeña contradicción. Por un lado, la parte del inmaculada de Jesús, en donde su descendiente no sería sujeto al pecado original, y la parte de la mujer en que sí sería sujeto a pecado original. Yo creo que eso es como una parte que necesitamos profundizar mucho. ¿Sí? Entonces aquí me voy a referir a Adán y a Eva. ¿Por qué Adán conoce a Eva? En la Biblia, conocer quiere decir tener relaciones. Conoce a Eva hasta después que salen del paraíso terrenal. ¿Mande? Y entonces antes no, en el plan de Dios no estaba que tuvieran relaciones. ¿Sí o no? Sí, porque nos dio todo lo necesario para reproducirnos a través de todo este mecanismo. Aquí sería muy interesante algún día en algún retiro que hagamos sobre medicina, podemos entrar sobre la parte de cómo nos reproducimos para entender que aún el placer es reproductivo. El placer, el orgasmo que tanto se busca, la finalidad del orgasmo es reproducción, no es placer. Entonces, no se los dijo porque primero quería ver si pasaban la prueba o no. Porque la idea de Dios era que su criatura tuviera la vida divina dentro para divinizar el acto sexual. ¿De acuerdo? Como no la pasó, entonces viene el conocimiento de esto después, pero ya no tiene el preservativo de la divina voluntad. Se oye feo la palabra preservativo, ¿verdad? Es que en la actualidad está muy devaluado. Bueno, así lo dice Jesús. Entonces, a ustedes, íbamos a tener a la divina voluntad como preservativo para no buscar el placer. No sentirlo, sino no buscarlo
con la concupiscencia. Porque ahora la concupiscencia me lleva a buscar el sexo no por la reproducción, sino por el placer. ¿De acuerdo? Y por eso es que el sexo puede llegar a ser malo. No es que sea malo en sí mismo, sino la intención de la criatura es quitar la finalidad que Dios le puso al sexo, que es la reproducción, y poner sobre eso exclusivamente el placer. Pero el acto sexual llevado a cabo por una persona que vive en la divina voluntad se vuelve un acto divino. Que un acto sexual, si la persona que lo lleva a cabo vive en la divina voluntad plenamente, es un acto divino. ¿Sí? Entonces, cualquier función, cualquier acto que hagamos, es eso, aún los actos naturales. ¿Y qué entendemos por actos naturales? ¿Y por qué ocultamos los actos naturales? El orinar y el defecar. Esos son actos divinos. ¿Por qué nuestra mente no nos lleva ahí? Y siempre nos vamos por las ramas. Comer, dormir, no. Vamos a los actos naturales. Todos los actos de la criatura deben ser divinos, porque si no sería un chipote en la vida divina. ¿Sí se entiende? ¿Jesús orinaría? Por supuesto. ¿Y qué? ¿Ahí fue acto humano? ¿Se salió de la divina voluntad para ir a orinar? No. ¿De acuerdo? Todos. Lo que importa es el acto. Acuérdense de la pila, creo que así podemos. ¿En qué use yo la corriente? No importa. Lo que importa es que se la ponga él para que se haga. Y en este sería irrelevante, o sea, la divina voluntad ya es irrelevante, el celibato, los votos de castidad. El celibato, o sea, hablando por ejemplo de los sacerdotes, creo que es totalmente entendible el celibato, porque el sacerdote debe estar total y absolutamente consagrado a Dios y a las obras de Dios. ¿Sí? Y el hecho de no tener el celibato implicaría, para no entrar en pecado, implicaría estar casado. Y el estar casado le pone una responsabilidad al padre sobre la familia. Y ahora el sacerdote se va a ver dividido entre la familia y su obligación de sacerdote. Entonces, no. ¿De acuerdo? Eso de que es irrelevante, yo le diría, para nosotros sí, lo mismo me da ser célibe que no. Pero si no quiero ser célibe, lo debo hacer dentro de las normas. ¿De acuerdo? No es decir, ya es irrelevante, a darle. No, es dentro de las normas. Yo tengo Ahorita. duda. Usted hace rato mencionó, y también lo dijo ayer, que nadie ha vivido la divina voluntad, ni siquiera San José, los grandes santos. Entonces yo me digo, bueno, ¿cómo nos piden ahora a uno de rico a terrenal que vivamos la divina voluntad? Si la gente que ha pasado no la ha podido vivir la divina voluntad. Esa es una pregunta. Y la otra es, aprovechando que en el libro de Carreta, Jesús nos habla de 3 fiat, de la creación, de la redención, y nos habla de la santificación. Este tercer fiat, o estamos hoy en la santificación. Nadie ha podido vivir en la divina voluntad, no por ellos,
sino porque Dios no quería. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. ¿Sí? Primero necesita que la humanidad entienda lo que Jesús hizo en la redención, que entienda qué fue el sufrimiento de Jesús, para qué fue, qué nos donó, en fin, y que el hombre vaya poco a poco progresando en el camino de la santidad humana, para que después, algún día, que afortunadamente ya llegó, ahora nos pueda restituir la otra parte. Entonces, no es que no hayan podido, ¿de acuerdo? No era decisión de Dios dárselo a ellos. ¿Por qué? Se lo pregunta a Dios cuando llegue. Llévese su papelito y le dice, oye Dios, ¿por qué esto? Digo, en plan de broma, porque no sabemos. Las decisiones de Dios, lo único que le puedo decir es que es la manera perfecta de hacerlo. Porque si lo hace de otra forma, no le hubiera salido como Él quiere que le salga. A nosotros nos parece como irrelevante, pero volvemos a lo mismo. Le queremos aplicar a Dios mis criterios. Entonces, no es que no hayan podido, Dios no quiso. Yo le aseguro que San Juan Evangelista, yo le aseguro que María Magdalena y muchísimos de los santos que ha habido eran más idóneos para vivir la divina voluntad que nosotros. Eso es seguro. ¿Que San José era más idóneo para vivir en la divina voluntad? Por supuesto que sí. ¿Sí? Pero no era el tiempo, no era su misión, no era su destino. Dios decidió que yo lo tuviera y ellos no. Bueno, lo que me voy a preocupar no es por qué ellos no. Mejor me voy a preocupar de decir, híjole, a mí sí me tocó, pues yo lo voy a hacer. Entonces, vamos a dedicarnos totalmente a vivirlo, si es que me interesa. Y si no, bueno, pues entonces no me interesa, no lo vivo. Pero eso es lo que me debería de preocupar, no el por qué no lo vivió otro. ¿Podemos nosotros? Por supuesto. Si Dios, en la actualidad ya es un poquito más difícil, pero quizá todavía lo podamos aplicar. Si usted tiene los escritos, si usted conoce los escritos, no los conoce por azar, ¿sí? Lo conoce porque Dios la vio y dijo, esta, ahorita me la agarro. Perdón por la... O sea, ahorita la agarro. ¿Por qué? Porque está dispuesta y se lo hago llegar por algún medio, ¿sí? Entonces Dios ya vio que usted es un elemento adecuado para vivir esto. Y al que lo quiera o no, eso no importa, ¿sí? Dios no ve si lo va a aceptar o no para dárselo. Dios ve si está dispuesta o no para vivirlo, si lo quisiera. Tiene todo lo necesario para vivirlo. Bueno, la decisión es de nosotros. Esa fue la primera. ¿La segunda qué? Los tres fiat. Los tres fiat. Sí, fiat lux, que es... ¿Esta es la tercera? Sí. Sí, o sea, Jesús le dijo a Picarreta que eran tres fiat, la redención, la creación, la redención y la santidad. O sea, estamos en el tiempo de la santidad. De la santificación. Aquí necesitamos... ¿Cómo interpretar ese fiat de la santidad? Por eso, es la obra del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora, la obra del Espíritu Santo va variando de acuerdo a la época. La santificación puede ser a nivel humano, por medio de virtudes. ¿Sí? ¿Y eso es obra del Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Y es parte de la tercera obra de Dios? Sí, pero es el inicio. Ahora viene la santidad divina. Esa es la culminación de la obra. Para efectos de entender, yo le diría, ponga santificación de Jesús hasta Luisa. Y de Luisa en adelante sería la divinización de la criatura.
Esto nada más entre nosotros. Esto allá afuera no se dice. ¿Sí? Empezamos con sectarismos. No, pero sí entender que ahora es la parte culminante de esa obra, es volver al hombre darle al hombre la naturaleza divina. ¿Cómo? ¿Quién quería preguntar? Perdón. Volumen 10, nuestro Señor explica que los sacerdotes son escogidos por Él para vivir su vida, que no debemos nosotros como mundanos llevarlo a la vida mundana, porque eso es sagrado, que lo veamos al sacerdote, pues que es escogido por Dios, y lo explica muy bien en el volumen 10. Sí, nosotros tenemos la costumbre de que cuando tenemos mucha estima por una persona, generalmente la queremos jalar hacia nosotros. Y el sacerdote, todo mundo quiere jalarlo. Padre, venga acá, padre, una fiesta, padre, ¿sí? Lo queremos meter al mundo. Y Dios lo quiere separar del mundo. Aquí el problema es la decisión del sacerdote. Muchas veces el sacerdote acepta incorporarse al mundo. Incluso ha habido movimientos sacerdotales donde quieren injertarse en el mundo, incluso laboral, ¿sí? O sea, y entonces estamos ante una actitud totalmente contraria a lo que Dios quiere. Dios quiere al sacerdote separado. Pero, padre, una copita, hombre, échese un baile, padre, pues total, ¿cuál es el problema? Y ahí va el padre y salsa y no sé cuántas cosas. ¿Sí? Lo vamos metiendo en nuestro mundo. Y el sacerdote como que no quiere y se deja, se hace del rogar y dice, nada más tantito, y lo sacamos de su lugar. El volumen 10 es muy interesante porque se lo dedica casi exclusivo a los sacerdotes. Entonces sí, pero sí es así. Al sacerdote tendríamos que respetarlo y tendríamos que honrarlo en su función y decir, Dios lo quiere separado, separado te quedas. Cada quien en su ministerio. Y también quería hacer esta observación que en los escritos de nuestro venerado Papa Benedicto XVI tiene pincelada de divina voluntad. Cuando uno está inmerso en leer los escritos de Luisa Picarreta y él saca lo de fusionarse, dice uno, ya leyó, ya está, ya lo conoce. Así es. Bueno, hace un momento decíamos que él dijo que Luisa es la salvación de la iglesia. No lo pudo saber más que por dos razones. O tiene un teléfono directo, un teléfono rojo, y de repente le sonó el teléfono y le dijo, no te hagas, beatifícalo. Y dijo, sí, Señor, ahorita voy. O leyó y entendió, porque el Señor es bastante inteligente. O sea, es una persona con una luz intelectual muy grande y debe haber captado. Pero como iglesia hay normas, hay la burocracia, para que me entiendan, ¿sí? Entonces hay pasos a seguir. No pudo decir, ¿qué creen que me encontré, Luisa? No, tuvo que decir, a ver, primero abran la causa, luego poco a poquito, vamos. De que leyó, casi seguro que sí. Sí, Beatriz. ¿Podría ser que ahora que se retira, dice que va a seguir desde la plegaria, santificando a la iglesia,
que ahora les va a hacer más viviendo la divina voluntad en el retiro que lo que pudiera ser la actividad como Papa activo. O sea, se pueden decir tantas cosas. Lo único, como le digo, seguro es que beatifican a Aníbal de Francia, o sea, no hubo impedimento por haber dado el nihil obstat a los libros. Segundo, que se le dio en la mano los escritos de Jesús donde habla de la condena. ¿Sí? Que leyó eso, lo más probable es que sí. Que tuvo él personalmente que ir a buscar los escritos, también. ¿Sí? Que él dijo que se abriera la causa porque quería dar los escritos, bueno, lo que importa es que se abrió la causa. No importa por qué, pero se abrió la causa. Lo que importa es que ningún teólogo hasta ahorita ha dicho que no. ¿Sí? Dios se encarga de ponerles una venda a los teólogos y decir, órale, léelo. Bueno, pues vamos a retirarnos y nos vemos a las 7:30.